Vamos a Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. Eclesiastes 3 y versículo 14. La Biblia dice: he entendido que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Mira eso. Todo lo que Dios hace, no importa lo que es perpetuo. De esa manera. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Es decir, no debemos tocarlo, ¿sí ven? Porque Dios hace para que teman los hombres delante de Él. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por la oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre la preservación de su libro. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecho por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestro estudio para los nuevos creyentes de la Biblia. Y el tema de hoy es la preservación de la Biblia. Ese fue el último punto que hablábamos en el último estudio sobre la Biblia propia. Quiero enfocar en esto un poco más y mirarlo para que podamos reconocer cómo fue que Dios preservó su Santa Biblia para nosotros en estos días. Porque si no tienes la Biblia, ¿por qué estamos aquí? Y como dice en Eclesiastes 3 y versículo 14, ya vimos que esto es una obra de Dios, ¿no? Y vea que las obras de Dios son perpetuas, no cambian, siempre están. Entonces, eso como nos apunta y nos da una perspectiva filosófica, es decir, la revelación de Dios nos dice cómo debemos pensar sobre la Santa Biblia y preservación, ¿sí ven? Dios nos dice que debemos pensar porque esto es la mente de Él y debemos estar de acuerdo con su mente. Es decir, debemos temer a Dios, como dijo ese versículo. Porque si no temes a Dios, vas a añadir a la palabra de Dios, vas a sustraer o disminuir a la palabra de Dios y vas a cambiar. Tanto como una persona que no teme la Biblia, que se llama Satanás. ¿Sí? Entonces queremos que nosotros podamos reconocer esta verdad primordialmente que todo. Porque esto va a ayudarte a entender cómo fue que Dios inspiró su libro y también cómo fue que Él lo preservó. Para que no olvidarás quién está involucrada en el proceso de preservando su libro. ¿Sí? Porque usualmente cuando personas piensan en la pregunta de ¿tenemos la Biblia en esos días? No toman en cuenta como deben la realidad y la verdad que Dios estaba involucrado con dándonos este libro. El punto es que según Eclesiastes 3 y versículo 14, Dios es capaz de hacerlo, Él lo dijo. Sus obras son perpetuas cuando Él lo hace. ¿Sí, no? Entonces, ¿por qué no crees que Él es capaz? Y como siempre, hermanos, porque esto es un estudio para los nuevos creyentes de la Biblia, por favor, es más importante que escuches lo que estoy diciendo y tomas notas como estas sobre esto. No necesariamente tienes que buscar y seguirme en la Biblia en los versículos. Pero después de que cumplimos un resumen de la Santa Biblia, ya vas a saber a dónde están los libros en la Biblia. Y lo que puedes hacer después de eso es un repaso de los estudios que hicimos antes para que puedas chequearme y ver si lo que estoy enseñando es según la palabra de Dios. Pero siendo un nuevo creyente, no tengo esa expectativa que vas a saber a dónde está cada versículo. Entonces es más importante que me escuchas y escribes notas según el guía del Espíritu Santo. ¿Listo? Okay.
Entonces, ¿cuáles son las razones para preservación? Las razones. Bueno, la cosa más simple es que es lógico, es sentido común. Vamos a Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, ya vimos que la obra de Dios es perpetua, pero tenemos que ver si la Biblia es una obra de Dios. Manuel, ya vimos eso en el último estudio. Gloria a Dios, me estaba escuchando. Otro versículo, Primera de Juan 5 y versículo 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios. Dios el Padre dio este testimonio, ¿sí ve? Que ha testificado de su Hijo. Y vea que el Padre Celestial está involucrado en dando este testimonio sobre el Hijo de Dios. Y es mayor que los testimonios de los hombres. Entonces piensa en su vida, nuevo creyente. Tienes una licencia, ¿no?, para manejar. ¿Sí? Eso es un testimonio de los hombres y no hay problemas con hombres recibiendo eso como un documento que identifica quién eres, a dónde vives, etcétera, porque toda esa información está ahí. Es lo mismo para los en Colombia, ¿ya?, que tienen su cédula. O si tienes un pasaporte. ¿Sí, ve? Testimonios de los hombres. O más cerca, las noticias. Somos listos de recibir las noticias, ¿no? Pero, ¿sí, ve?, no pensamos que el testimonio de Dios es mayor como debemos. Debemos confiar en esto mucho más que esos otros documentos. Y eso no es lo que ves con los hermanos a veces. ¿Okay? Es algo triste. No piensan eso. ¿Okay? Es algo lógico. Ya vimos que Dios inspiró su Santa Biblia por medio de hombres como Moisés, como Pablo, como Pedro, como David. ¿Sí, ve? Ya vimos lo que Dios hizo con hombres como Adán, como Noé, y Él preservó a ellos históricamente. Ya vimos mucho de eso. Entonces, si Dios puede preservar a los hombres, ¿por qué no crees que Dios puede preservar a su Biblia? Esta obra es mayor que todo eso. Y fue por esos hombres que Dios podía dar el testimonio de su Hijo. Entonces, todo es conectado. ¿Sí, ve? Entonces, es muy lógico pensar que Dios puede preservar su libro en esa manera. Me di cuenta que no estaba grabando aquí en audio. Entonces voy a repetir que Eclesiastes 3 y versículo 14 dice muy claramente que la obra de Dios es perpetua y no debemos agregar ni sustraer a eso. Es decir, debemos temer la palabra de Dios y tomar en cuenta que Dios es capaz de dar su libro. Y eso conecta con la razón que es lógico. ¿Sí? Pero no solamente es eso, sino también que es algo que es necesario para nosotros. Vamos a Juan 14. Juan 14. Hay cosas necesarias en este universo. Número uno, Dios. Dios es un ser necesario. ¿Sí ven? Nosotros no somos seres necesarios. Él es. Porque sin Él no podemos ser. Pero Él puede existir sin nosotros, sin el universo, porque Él es eterno. Y según Dios es lo mismo con su Santa Biblia, es necesario. ¿Sí ven? Juan 14 y versículo 23 dice: respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará. Y aquí Jesús está hablando con un discípulo, pero este precepto también aplica a la persona que ama a Jesucristo más que todos nosotros, que es Dios el Padre. ¿Sí? Él ama a su Hijo. Y Jesús dice que si me amas vas a guardar mi palabra. Entonces Dios el Padre, que dio el testimonio sobre su Hijo, va a guardar su palabra. ¿Sí? Es necesario. Porque el amor de Dios
para su Hijo es eterno. ¿Sí ve la conexión? Entonces, para guardar sus palabras en general. Pero no solamente eso, hermanos. Para apuntarlo directamente a usted, si ya renaciste, si eres un nuevo creyente en Dios, que arrepentirse por lo que eres, un pecador, y ponerse su confianza solamente en Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte. ¿Sí? Es necesario también para eso. Vamos a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1 y versículo 23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios viviente, y que permanece para siempre. ¿Sí? Es decir, es necesario porque tienes que tener la simiente que es esta palabra incorruptible. Entonces, es corruptible si los hombres pueden afectar la preservación. Pero no pudiste renacer, no es posible renacer sin la palabra de Dios, según Pedro. El Espíritu Santo usa este simiente aquí para poner algo en su corazón que puede crecer hasta que arrepientes y pones su confianza en Cristo y renaces. ¿Sí, verdad? Buenos días, hermano Rodríguez. Que Dios se bendiga. Pero sí, no pudiste renacer sin la Biblia. Entonces es necesario. Si renaciste es porque la palabra incorruptible existe. En una manera u otra, tienes que reconocer a dónde está. ¿Sí, verdad? No solamente eso, pero en Juan 17 y versículo 17, la palabra de Dios dice: santifícalos por tu verdad. Esto es Jesús orando al Padre. La palabra es la verdad. ¿Sí, ven? Entonces, esto es la verdad. Todo lo que vimos ya sobre preservación y todo lo que vamos a ver después de este momento es la verdad. Y es por esta misma palabra de verdad que Dios, el Padre, puede santificarnos. Entonces es imposible crecer en la fe sin tener la palabra incorruptible. Entonces, ¿lo tienes? Okay. Esta es la manera en que Dios puede ayudarnos a pecar menos, para que podamos tener un testimonio en nuestro camino con Dios aquí en la tierra, para que podamos tener luz y saber lo que debemos hacer, para que podamos preparar a nuestros hijos para vivir una vida cristiana en un mundo impío. Este mundo presente es impío. Todo eso está aquí en la Santa Biblia, entonces es necesario. Es imposible vivir la vida sobrenatural que es cristianismo bíblico, ¿verdad?, sin la palabra de Dios. Entonces parece que es algo fundamental tener la palabra, ¿no? Y no solamente eso, pero segundo de Timoteo 4 y versículo 2, tiene a Pablo diciendo a Timoteo que prediques la palabra. Entonces es necesario tener la palabra de Dios para que sus palabras, es decir, las palabras de Dios, pueden ser predicadas en esta tierra. Porque Dios no quiere solamente santificar a ti, cristiano. Parte de esa santificación es usted tomando su yugo y su cruz y proclamando, predicando la misma palabra incorruptible que salvó a ti y a otros que no conocen a Jesús. Entonces es necesario que Dios preserva su Biblia, porque sin eso, todo esto es imposible. ¿Sí, ve? Si Dios no preservó la Santa Biblia, Él no ama a su Hijo, eso es imposible. No puedes renacer y renaciste, eso es imposible, etcétera, etcétera. ¿Entiendes?
Porque la verdad, hermanos, es que hay muchos cristianos que no entienden esa cosa y por eso se quedan bebés en la fe. Este estudio es para ellos y también ustedes que son bebés en la fe, para que ustedes crecen de la manera correcta, comen las vitaminas espirituales que necesitan para que crezcan y puedan ser maduros en la fe. ¿Sí, ¿verdad? Un discípulo de Cristo. Y no solamente eso, hermanos, pero la tercera razón es que Dios prometió que lo hará. Como ya vimos en el último estudio, en Salmo 12 y versículos 6 a 7, Jehová está hablando sobre sus palabras limpias, que eran refinadas en horno de tierra, coladas 7 veces. Y él dijo que tú, Jehová, los guardarás. ¿Sí? Guardaos para siempre desde aquesta generación, algo así. ¿Sí ven? Una promesa directa en la palabra de Dios sobre preservando la Santa Biblia. Pero no solamente eso. ¿Sí ven? Hay un desierto sobre preservación. Vamos a Salmo 100. Salmo 100, por favor. Salmo 100 y versículo 5, la Biblia dice, porque Jehová es bueno. Si Dios es bueno, va a decirte lo que quiere decirte para que puedas vivir para Él. Eso es algo de siendo bueno. Pero siguiendo el versículo. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Amén. Y hasta en generación y generación su verdad. Ya vimos que la palabra es la verdad y vea que existe en cualquier generación. Siempre está ahí. Entonces, si crees que Dios inspiró su libro y él lo perdió, hay un problema. No creo eso, Manuel. Creo que tenemos 99% de la palabra de Dios. Entonces, ¿crees que Dios lo perdió? Porque todo lo que Dios hace es perpetuo, es perfecto, es eterno, es infalible, es la verdad. ¿Sí? Él no es como nosotros. Yo entiendo que cuando tratas algo para mí o yo intento hacer algo para ti, yo intento lo mejor que puedo, puede ser que no es infalible. ¿Sí? Pero hay un entendimiento ahí entre nosotros que sí, a lo menos intenté lo mejor que podía. Pero con Dios es diferente. Él siempre hace todo 100% correcto. Es por eso que Él es Dios y yo, siendo hombre, debo temer a Él. ¿Sí, va? Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1 y versículo 24 dice. Ya vimos versículo 23 que dijo muy claramente que somos renacidos por esa palabra incorruptible, que es simiente. ¿Sí, va? Pero hay más en ese contexto. Primera de Pedro 1 y versículo 24 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se secó y la flor se cayó. Esto es los hombres. ¿Sí? Mas la palabra del Señor, vea que es una comparación, mostrando algo diferente. Un contraste, si quiero decirlo así, entre los hombres y la palabra del Señor. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido evangelizada. ¿Sí ves? Perpetuo. Es prometido. Y eso es porque el Evangelio de Cristo sigue en estos días para que usted pudiera escucharlo de otro cristiano. Es porque Dios hizo esa obra de preservación. Y Él sigue haciéndolo. Es algo perfecto. Él siempre está involucrado ahí. ¿Tú crees que Él no es capaz de hacerlo? ¿Sí, verdad? Bueno, ya sabemos las razones para que Dios debería preservar su libro. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el método de preservación? Es el mismo método en que Dios inspiró su palabra. Fue por medio del Espíritu Santo con su pueblo. ¿Sí, ven? Las personas que son de Él. Las personas que
quieren cumplir la voluntad de Dios por medio de su voluntad. Toman la decisión, ¿sí ven? Por su voluntad libre de hacer la palabra de Dios. Dios usa a ellos. ¿Okay? Y ya sabemos y ya vimos que Dios inspiró su santa Biblia por pecadores como Moisés, como Pedro, como David, como Pablo, como Samuel, como Isaías. Sí, Isaías dijo que yo soy un hombre con labios sucios. Él reconoció que es pecador, yo sé eso también. ¿Sí? Pero Dios inspiró su santa Biblia por hombres así. Y Dios sigue preservando su santa Biblia por pecadores también, que son su gente, que son parte de su pueblo. Personas que buscaron a Él. ¿Sí? Y la cosa triste es que en estos días, muchos dicen que entienden que Dios es capaz, pero después dicen que Dios no podía preservar su santa vida por medio de pecadores. Pero ellos creen que Dios inspiró su santa vida por medio de pecadores. Está pasando ahí. Porque cuando Dios inspiró las palabras que ellos escribieron, Él escribió estas palabras que mostró que era lógico y necesario que Él preserva su santa Biblia. Él nos dijo claramente, yo lo voy a hacer. ¿Sí, verdad? Entonces, ¿cómo ves a decirme que no soy capaz, dice Jehová, pero después decirme que no soy capaz por medio de los mismos pecadores con quienes inspiró la Biblia? Claro que Él es capaz de hacer las dos cosas, inspirarlo y preservarlo. Y la pregunta que debes preguntarse, la pregunta correcta es que si confías en Jehová, estás confiando en las palabras de Dios y lo que Él dijo, porque Él dio el testimonio de su Hijo. Esto refleja en cómo Dios piensa en su Hijo Jesús. ¿Sí? No en ti, en Jesús. Okay. Pero en estos días no son todos eruditos, pero hay muchos eruditos que piensan que Dios realmente depende a los hombres, a los pecadores, para preservar su Biblia. Y es por esa razón, enfocando al hombre en lugar de Dios, que ellos dicen que es imposible que Dios podía dar toda su Biblia, como debe, en una manera completa, una manera infalible. ¿Sí? Pero Dios dijo muy claramente en la Santa Biblia, en Job 15 y versículo 15, que Él no depende en hombres. Él dijo, he aquí, que en sus santos no confía, dijo Jehová. Él no está confiando en nosotros. Él no depende a nosotros. Nosotros dependemos en Dios. ¿Sí ve? Pero muchos no dan cuenta que están pensando así. Hay un problema con sus fundamentos de entendimiento sobre el asunto. Y siendo un nuevo creyente, yo quiero ayudarles a pensar en la manera correcta. No, Dios no confía en sus santos. Él siempre está involucrado ahí para asegurar que sus santos hacen la cosa de la manera correcta, según su voluntad, si ellos escogen a servir a Él y seguir. ¿Sí? Pero Él no depende de nosotros para nada. No, eso es la cosa, porque hay algunos eruditos que dicen que sí, no tenemos la vida perfecta, pero ellos están buscando los originales, las palabras originales que fueron inspiradas por Dios por medio de los manuscritos que tienen, ¿sí ven? Y diciendo que podemos encontrarlos y podemos buscar y saber que es la palabra de Dios, y olvidan que ellos también son pecadores. Si tú crees que Dios no podía preservar la Santa Biblia por medio de pecadores, ¿por qué crees que Dios puede preservar y reencontrar su Santa Biblia por medio de ti, un pecador? Sí, renaciste, eres un santo, pero Él no confía en sus santos tampoco. ¿Sí, ve? Es un problema de subiendo a ti en lugar de Dios, que piensas incorrecto y sigues y pones toda su vida enfocada en algo que es error, que es falso. Va a ser muy triste para ti en la tribuna de Cristo.
¿Sí ve? Sus propios dichos, sus propios pensamientos, Dios tiene todo eso ya recordado y Él va a mostrarte esto y decirte, vea, eres hipócrita con eso. Porque dijiste que yo no podía preservar la Santa Biblia por medio de un pecador, pero toda su vida fue dedicada en encontrando la palabra de mi palabra, como si fuera que usted podía preservarlo, olvidando que eres un pecador y no aplicando su mismo pensamiento a ti mismo. ¿Sí? Pero Manuel, si ellos aplicaron eso así, entonces ¿por qué siguen la Biblia? Y eso es mi punto. Es todo o nada, no puede estar en la mitad. Esos alguien con doble ánimo, ¿sí ve? Y son inestables en todo. Santiago 1. Y no quiero que los nuevos creyentes son así. Cree lo que dice Dios como fue dicho a usted. Eso fue como pensó Pablo y Jesús. ¿Sí? Entonces, mirando a su pueblo del Antiguo Testamento, ya sabemos que eran los judíos. Vamos a Deuteronomio 31. Deuteronomio 31. Deuteronomio 31 y versículo 24. La Biblia dice: y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en el libro, la persona que fue inspirado de Dios, ¿sí? Hasta que fueron acabadas, Moisés mandó a los levitas, específicamente tribu de judíos que son los sacerdotes de Israel, ¿sí? Que llevaban el arca del concierto de Jehová, diciendo: tomar ese libro de la ley y ponerlo al lado del arca del concierto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces ellos guardaron la palabra de Dios después de que fue inspirado por medio de Dios por las manos de Moisés. ¿Sí? Y ellos tenían la carga de seguir adelante con esa palabra, de preservarla. Y eso siguió entre generaciones, hasta que llegas a Esdras 7 y versículo 11 y ves un sacerdote levita que era un escriba que se llama Esdras, y él guardó las palabras de Dios. Y las escribas, ellos enfocaron en copiando, siendo las copias de las palabras de Dios. ¿Sí, no? Y lo que vas a ver, si viste un poco sobre el Antiguo Testamento, vas a ver que sí, la mayoría es escrito en hebreo, pero hay partes que son en arameo, en siriaco, incluyendo parte de Esdras, porque Esdras también trasladó algunas cartas de un rey, Artaxerxes, yo creo, y ese rey era de Persia. ¿Sí? Entonces, no es como todo el Antiguo Testamento es hebreo técnicamente, si estás hablando de qué fue escrito originalmente, o la primera vez, debo decir. Pero la mayoría es en hebreo, pero un poco en arameo, mostrando que Dios puede usar más que un lenguaje. ¿Sí? Okay. Y ahora llegamos al Nuevo Testamento y ya el pueblo de Dios es la iglesia de Dios. Y sabemos que la iglesia de Dios tiene judíos y gentiles, los dos grupos, que son uno ya por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Okay. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Y versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados para ser una casa espiritual, un sacerdocio santo. ¿Sí ves? Si eres un cristiano, eres un sacerdote también, tanto como los levitas.
terminando el versículo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Pero vea eso, un sacerdocio santo. ¿Sí? Entonces nosotros, siendo los sacerdotes, Dios utilizaba a cristianos para seguir preservando la Santa Biblia durante las épocas del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y si la iglesia tiene múltiples grupos de personas, es posible tenerlo en múltiples lenguajes, ¿no? ¿O tú crees que Dios no puede hacer eso? Él ya lo mostró en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero Manuel, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, sí. Entonces, hebreo, arameo, griego. 3 lenguajes diferentes. ¿Sí? Dios puede darlo en español. Me imagino, si Él está involucrado, Él es capaz. Yo quiero confiar en su palabra. Entonces, no tengo que buscar en los lenguajes viejos. Eso no es necesario si Él ya prometió que va a darlo aquí. ¿Sí? Y fue a esa misma iglesia que el apóstol Juan dijo en Revelación 22 y versículos 18 y 19, que no debemos añadir ni disminuir las palabras de esta profecía. Porque si lo haces, vas a recibir plagas. Lo que digo. Eso suena mucho como Eclesiastes 3, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, la meta de la iglesia de Dios es preservar las palabras como fueron dadas, no necesariamente agregar o sustraer palabras. ¿Sí, no? Entonces, eso requiere guía del Espíritu Santo para hacer esa obra de preservar la Biblia, especialmente en lenguajes diferentes, porque eso requiere que Él está involucrado en el proceso de traducción. ¿Sí, no? O como la Biblia defina traduciendo, interpretación. ¿Sí, va? Entonces, eso es parte del problema. Hay muchos hermanos que no son nuevos creyentes, tristemente, que no piensan correcta sobre eso, porque no chequearon la Biblia para averiguar sobre ese asunto. Entonces, sabiendo todo eso, hermanos, ¿cuáles son las conclusiones que debemos que podemos tener sobre la preservación? Número 1 es que Dios interpreta sus palabras. Él está haciéndolo. Si no sabes, hablando de la iglesia de Dios, en 1 Corintios 12 y versículo 10, hay un don de manifestación del Espíritu Santo que es, y a otro, interpretación de lenguas. Manuel, no tenemos lenguas en estos días. Sí, pero lenguas y interpretación de lenguas son dones diferentes. Dios nunca dijo algo sobre interpretación. ¿Sí, va? Entonces, sí, ¿Dios es capaz de interpretar su Biblia en otro lenguaje? Claro. Él puede hacer todo. La pregunta es si confías en Él, si temes a Él como debes. Los hombres deben temer a Dios, como dice en Eclesiastes 3. Y el problema es, a veces los santos no hacen lo mismo. ¿Sí, no? Vea, si no crees en mí, escucha a José, porque José dijo en Génesis 40 y versículo 8, José les dijo, ¿no son de Dios las declaraciones? ¿No son de Dios las interpretaciones? ¿No son de Dios todo de su palabra? Entonces, claro que sí. Entonces, debemos confiar en Él y saber que sí, Él prometió que su libro va a ser preservado. O no podíamos renacer y ya renaciste. ¿Sí? Esos son testimonios a ti, a su alma y espíritu que sí, Dios preservó su vida. Entonces, cristiano, nuevo creyente, a lo menos, si no entiendes el resto aquí, a lo menos entiendes este.
que renaciste, que sabes que Dios te dio vida eterna, ¿sí? Que sabes que eso fue una obra de Dios y las obras de Dios son perpetuas. Tú tienes seguridad, renaciste, ¿sí? No puedes desnacer, eso no existe. Puedes morir, pero no desnacer. Y sabes que si renaciste tienes vida eterna, no puedes morir. Gloria a Dios. Y si reconoces eso, eso es suficiente para creer que Dios preservó la Santa Biblia, porque Él lo utilizó para salvarte. Disculpa. Hablando de interpretación, voy a darte un ejemplo en la Santa Biblia. Vamos a Juan 1. Juan capítulo 1. Juan 1 y versículo 41. Vea que la vida muestra esto. Es muy raro para mí cuando veo a los hermanos hablando de la palabra trasladar o traducir en la Biblia, ¿cierto? Y enfoquen en eso para explicar esta doctrina. Pero la Biblia usa esta palabra, usa la palabra de la Biblia. Pero eso es otro estudio. Juan 1 y versículo 41 dice: Este halló primero a su hermano Simón, hablando de Andrés, y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que interpretado es el Cristo. ¿Sí ve el ejemplo? Mesías, eso es transliterado de hebreo a español. Cristo, eso es transliterado de griego a español. Pero significan la misma cosa, pero parecen muy diferentes, ¿no? ¿Sí? Y nadie tiene problema con eso, pero cuando hablas de toda la Biblia, personas tienen problemas. No, problemas con ellos porque no creen a Dios. Ellos se olvidaron que esto es el testimonio de Dios el Padre sobre su Hijo. ¿Y tú crees que Él no ama a su Hijo para dar todo lo que quiere dar? Esto es mayor que los testimonios de los hombres, ¿sí? Y claro que sí. Dios puede interpretar sus palabras. Él lo escribió, Él es el autor. ¿Tú crees que el Espíritu Santo no puede interpretar su palabra? Él creyó los lenguajes. Yo estoy predicando demasiado, lo siento. Número 2. La segunda conclusión sobre preservación que puedes recibir después de todo esto, mirando todo, es que Dios asegura que su palabra es completa. Y completa en la Biblia, a veces escrito perfecta. Eso es lo que significa perfecta en la Biblia. Vamos a Salmo 19. Salmo 19. Salmo 19 y versículo 7 dice: La ley de Jehová, esto, ¿verdad? Perfecta. ¿Esto está escrito ahí? ¿Sí? Yo voy a creer como había dicho a mí, como está escrito ahí. Es perfecto. Que vuelva el alma. Fue por medio de esa palabra perfecta que Dios podía volver su alma a Él para que podía confiar en su Hijo para ser salvo. ¿Sí, ve? Es el otro lado de renaciendo, es respondiendo a la convicción del Espíritu Santo, y Él usa su palabra de Dios para hacer eso porque es perfecto, que vuelve el alma. ¿Sí, ve? Esto tiene todo lo que necesitas para renacer, incluyendo el proceso de convicción para mostrarte que eres un pecador. Por eso el Espíritu Santo utiliza su palabra. ¿Sí, no? Y tiene todo lo que necesitas, cristiano, para que puedas ser un hombre perfecto, instituido a toda buena obra. Eso es otro estudio. ¿Sí, no? Y eso es importante entender, porque la ley de Jehová era perfecta en cualquier generación. Pero Manuel, ¿no teníamos todos los 66 libros y todo eso? No, era perfecta cuando David escribió eso. Era completa para ese tiempo, según Dios. ¿Sí? Porque esto es la perspectiva de Él, no de ti.
Él sabe lo que ellos necesitaron en ese tiempo. Usted no vivió en ese tiempo para saber. ¿Sí ve? Y cuando reconoces eso, puedes regresar a este versículo que miramos en el segundo estudio sobre la Biblia. Que toda buena dádiva y don perfecto es de lo alto, del Padre de lumbres. ¿Sí ven? El testimonio de Dios el Padre sobre su Hijo es de Él. Cae de lo alto, cae como lluvia, como rocío destilado. Deuteronomio 32. Y llega a nosotros en una manera completa e infalible, porque es la verdad. Y Dios lo preservó. ¿Sí ven? Entonces, eso completa todo sobre la Santa Biblia, esta revelación especial que tenemos cristianos. Y siendo nuevos creyentes de la Biblia, espero que reconoces que este tesoro vale más que todas las piedras preciosas en este mundo. Porque sin Dios obrando por su libro, no pudiste conocerlo. Esto fue como Él mostró a Jesús a ti en el principio. Manuel, nunca leí la Biblia antes de que era salvo, yo tampoco. Pero el Evangelio estaba aquí. Y había un cristiano predicando ese Evangelio, ¿sí ven? De Cristo a mí, y recibí el Evangelio de Cristo. Eso fue por la palabra. ¿Sí ven? Entonces, hermanos, comenzaremos con el contenido de la Santa Biblia, es decir, ya vamos a comenzar con un resumen sobre la Santa Biblia y vamos a enfocar en este índice en la próxima clase. Entonces ya podemos ver la estructura de este libro para que puedas reconocer a dónde están los libros y todo eso, gloria a Dios. ¿Y quién es el enfoque del libro? Pero si me estaba escuchando, ya sabes quién es el enfoque del libro. ¿Sí, no? Bueno, vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros que preservase su libro para que pudiéramos tenerlo en estos días. Ayuda a nosotros recibir la verdad que nos dio aquí en la Santa Biblia y ayuda a nosotros no tener dudas sobre esa verdad, o que si tenemos dudas, a lo menos tenemos dudas sabiendo que eres correcto, es solamente que nosotros no entendemos. No es que eres incorrecto y tenemos dudas de ti, Señor, sino no entendemos y necesitamos a ti para mostrarnos más. Y por favor, Señor, ayúdanos a buscar más a su Hijo Jesucristo, que nunca tenía dudas sobre las Escrituras, las copias que fueron preservadas en su tiempo. Él nunca dudó eso. Él dijo que esto fue escrito en el libro de Isaías, por ejemplo, Señor. Ayúdanos a pensar como Él, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Y pedimos todo en su propio nombre. Amén.